La fuerza me la dieron mis hijos. Porque yo creo que uno como madre nunca te vas a echar para atrás. Entonces yo siempre busqué la forma de salir adelante precisamente para que mis hijos salieran adelante. Lo que yo más quería no era por mí, era por ellos. Era luchar en relación a qué les puedo dar. Sí tuve circunstancias muy fuertes, económicas, muy grandes, circunstancias también adversas en la familia, de que me daban una cosa y me la quitaban, y me daban otra y me la quitaban. Y eso yo decía, no, yo tengo que salir y saldré adelante por mis hijos. Entonces, el principal motor que tuve yo fue ese. Porque uno como mujer, y las madres lo entienden perfecto, y sobre todo una madre cuando está sola, a través de los hijos, va a hacer lo que fuera, ¿sí? Por ellos. Entonces, esta fuerza interna es la fuerza de la maternidad. Y vamos a pensar que no hubiera hijos, para tener una resiliencia es la fuerza interna con la que nacemos las mujeres. Porque las mujeres tenemos la capacidad de ver y la conciencia de salir adelante a través también de un cariño, de una pasión y de un amor grandísimo que es precisamente hacia la maternidad, o si no hacia la ternura, o si no hacia lo que es ese manejo que tenemos de emociones las mujeres con la fuerza y con lo que podemos adquirir a través de la vida. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Powerful Podcast. En este episodio tengo una invitada, de verdad, creo que esta entrevista vas a llevarte muchísimas cosas muy valiosas, porque literalmente ella viene a dar lo mejor de sí, porque uno de sus objetivos siempre va a ser ayudar con todo lo que ella haga en esta tierra. Así que, Poderosa Nara, muchísimas gracias por estar aquí, Poderosa. Ay, muchas gracias, yo con muchísimo gusto y con muchísimo placer, mucha fuerza, mucho poder, todo junto para poder salir adelante y para poder dar un poquito de mí. Muchas gracias, Poderosa. Y para poder comenzar esta entrevista, me gustaría hacerte una pregunta muy importante que creo que podría ser también una excelente pregunta para cerrar, pero quiero preguntarte, Poderosa, para ti, ¿qué significa o qué significa el miedo? No solamente a nivel personal, sino también a nivel general con todas las personas. Wow. El miedo, yo siento que el miedo, según lo que es leído, según lo que he estudiado, según lo que he visto, el miedo es infundado, el miedo es aprendido. Nacemos sin miedo, pero el miedo a través de la historia se va creando en muchísimas cosas. Entonces el miedo, el principal miedo que tenemos es a la muerte, que todos nos vamos a morir además, ¿sí? Pero hay que saber qué hacer cuando estamos vivos y dejar que la muerte llegue cuando tenga que llegar. Otro de los miedos grandes es al ridículo. Ese es uno de los grandes miedos que existe en el ser humano. ¿Qué puedo pensar a través del miedo hacia el ridículo? Pues prepárate y haz las cosas bien cuando las vayas a hacer. Y un miedo muy grande es al desconocimiento. Y el hacer conciencia de las cosas te quita miedo. Y a saber que eres capaz de hacer cualquier cosa, también te va a quitar el miedo. El miedo es una palabra muy fuerte. El miedo es una palabra gruesa. El miedo es una palabra oscura. Ve la luz a través del miedo. Júntate con él y vas a ver cómo es todo muy diferente. Tú, por ejemplo, en aquellos momentos de tu vida en los cuales has tenido miedo, ¿qué es la primera idea que pasa por tu mente? ¿Y cuál es la segunda idea que una vez que tú ya hiciste conciencia de ese miedo, eh,
la conciencia de decir, lo logré y lo pude hacer. Y otro de los miedos más grandes que he tenido es en relación con mis hijos, a que no les pase nada. Un miedo muy grande fue cuando le dio la embolia a Spencer, y en ese momento decía yo, ¿cómo va a quedar y qué va a pasar? Y una vez que vimos cómo quedó y cómo está, cuando se pasa ese miedo, pues el miedo te engrandece. Tómalo de la mano y que te sirva ese miedo para crecer. Entonces yo creo que una vez que pasas el miedo, cuando haces conciencia, creces. Dentro de las vivencias más importantes que te marcaron a ti cuando eras muy joven, fue este movimiento. Sin embargo, sabemos que hay una historia de cómo fue la historia de ese movimiento, que fue muy trágica, fue muy fuerte, pero al menos Nara Trejo, ¿cómo es que vivió cada uno de esos momentos? Pues yo te lo puedo decir, que escribí con, primero, falta de conciencia, porque no sabía qué sucedía, y después ya con conciencia pura de que cuando los ideales en una persona existen, vas a romper barreras para poder llevarlos a cabo. Y ese fue el ejemplo de mi papá. Mi papá, siendo liderazgo, llevándolo adelante hasta el día de su muerte, eso sí, porque pidió inclusive que en su féretro se pusiera la bandera del movimiento de 68 encima, cuando ya había fallecido. O sea, antes de eso me lo pidió, y me lo pidió personalmente, y fue una cosa que se hizo. Él siempre llevó a cabo esos ideales y siempre llevó su lucha. Y por eso es lo que digo yo, abraza tu lucha, porque eso es lo que te hace fuerte, eso es lo que te hace consciente. No importa cuál sea tu lucha, pero tú eres consciente de tenerlo, y eso es lo que te da fuerza. Entonces, esos momentos fuertes en 68 sí fueron grandes, pero yo lo mismo digo, agradezco a todo, porque gracias a eso soy lo que soy. Y gracias a eso tengo esa fuerza interna de abrazar cada lucha que se me presenta en la vida. De las cosas más importantes que yo he escuchado de ti a través de las veces que te he visto en escenario, también a través de Spencer, es que tú tienes una capacidad de resiliencia enorme. Sé que tal vez esta es una de las habilidades más importantes en un ser humano, pero ¿cómo fue para ti aprender a desarrollar esta capacidad para simplemente, independientemente de qué tan fuerte sea la situación que se presente en tu vida, tú puedas trabajar con ella? Mira, yo creo que sí se aprende a ser resiliente. Y se aprende a base de golpes. Claro. Pero yo no me había dado cuenta de qué tan grande era mi resiliencia hasta que volteas la cara, y cuando escribo el libro en relación a mi vida, me doy cuenta de lo que he crecido y cómo. Y esa pregunta que me acabas de hacer, yo me la hice también. ¿Cómo pude ser resiliente ante todo? Pues creando conciencia y viendo hacia dónde quiero ir. Y cuando tú tienes un punto específico y un propósito para ir a donde sea, eso es lo que te va a dar la resiliencia. Eso es lo que te da tu fuerza, eso es lo que te da tu lucha, eso es lo que te da esa grandeza para poder romper cualquier muralla y llegar al final. Yo creo que eso es lo que más me dio conciencia para salir adelante. El darme cuenta de lo que he tenido y de lo que he vivido. ¿Qué significa para ti tener conciencia, poderosa Nara? El darte cuenta de los momentos que estás viviendo y analizarlos. Y no hundirte en ellos, sino analizarlos
no trabajar por sinergismo y ya seguir ahí nada más, sino hacerlo realmente con conciencia de darte cuenta de cuál es el objetivo de cada paso que das en tu vida. Yo he tenido luchas muy fuertes, pero siempre cada paso que he dado, lo he dado sabiendo a dónde voy y sabiendo qué es lo que quiero y cuál es el objetivo principal que tengo. Y yo creo que eso es lo que me ha hecho ser consciente. Una vez que tú ya fuiste o ya comenzaste a ser consciente, en esos primeros momentos, ¿qué fue aquello que te impulsaba? ¿Qué fue aquello que de alguna manera tú le encontrabas una razón de ser para cada uno de esos pasos que al inicio, pues tú comenzabas a dar después de esa conciencia? ¿Recuerdas? Sí, claro. Yo siempre dije, yo puedo. Siempre. Porque eso fue un ejemplo que también me dieron mis padres. Me vi para atrás y nunca sentí que me podía echar, sino que al contrario, decir, no, yo puedo. Y en esto yo puedo. Y ni siquiera hubo el pensamiento de decir, boto la toalla. Jamás. Siempre fue, al contrario, levantar el mazo y seguir dándole. Esto que dices creo que es algo muy importante porque igual para aquellas personas que quieran conocer más acerca de la historia de Nara, ella tiene un libro que se llama Fortaleza Inquebrantable y a través de él vas a poder conocer gran parte de su historia. Sin embargo, yo sé que en algún momento, poderosa Nara, tú tuviste que sacar la garra y simplemente echarle con todo hacia adelante, sola y también con hijos. ¿Tú cuál consideras que son como esas particularidades o esas fortalezas que las mujeres tienen el día de hoy y por eso también hiciste como ese apremio para simplemente ir siempre hacia adelante? Pues uno principalmente fueron mis hijos. La fuerza me la dieron mis hijos. Porque yo creo que uno como madre nunca te vas a echar para atrás. Entonces yo siempre busqué la forma de salir adelante precisamente para que mis hijos salieran adelante. Lo que yo más quería no era por mí, era por ellos. Era luchar en relación a qué les puedo dar. Sí tuve circunstancias muy fuertes, económicas, muy grandes, circunstancias también adversas en la familia, de que me daban una cosa y me la quitaban, y me daban otra y me la quitaban. Y eso yo decía, no, yo tengo que salir y saldré adelante por mis hijos. Entonces, el principal motor que tuve yo fue ese. Porque uno como mujer, y las madres lo entienden perfecto, y sobre todo una madre cuando está sola, a través de los hijos, va a hacer lo que fuera, ¿sí? Por ellos. Entonces, esta fuerza interna es la fuerza de la maternidad. Y vamos a pensar que no hubiera hijos, para tener una resiliencia es la fuerza interna con la que nacemos las mujeres. Porque las mujeres tenemos la capacidad de ver y la conciencia de salir adelante a través también de un cariño, de una pasión y de un amor grandísimo que es precisamente hacia la maternidad, o si no hacia la ternura, o si no hacia lo que es ese manejo que tenemos de emociones las mujeres con la fuerza y con lo que podemos adquirir a través de la vida. Fíjate que conociéndote, Nara, uno de los rasgos que al menos las personas que son cercanas a ti hemos visto que tienes, esta capacidad para crear empatía con las personas. Para ti, ¿qué significa para ti la importancia de aprender a desarrollar compasión por otra persona? Yo creo que eso nací con eso. Desde mi abuelo, desde niña, mi abuelo siempre tenía empatía con toda la gente. Mi papá también. Fuera como fuera, los pensamientos que tuvieras, la ideología que tuvieras, siempre hubo empatía con la gente. Y yo nunca vislumbré diferentes clases sociales, ni razas, ni nada. Siempre era la gente como la gente. Y yo creo que crecí con eso.
Y es algo increíble el poder tener la empatía y poder tener una compasión para poderte poner en los zapatos de las demás personas y ayudarlas. Aquí al principio, cuando analizo yo todo esto, dije, yo creo que esto se raya un poco en la soberbia de decir, ay, mira, yo ayudo. Pero no, me doy cuenta que al contrario, lo que logro hacer es una empatía y una amistad con la gente y un acercamiento a través de cariño. Y yo creo que el cariño no viene con soberbia, yo creo que el cariño viene con entrega. Y creo que eso es lo que yo hago. Me encanta. Esto de la entrega, sin lugar a dudas, está relacionado. ¿Consideras, Nara, que te mueve más a través de todo el trabajo que tal vez has hecho ya en el pasado y también el que sigues continuando haciendo el día de hoy? Pues ahorita el motor que tengo es seguir ayudando a la gente con lo que hago de automoterapia, que es un tratamiento para tener calidad de vida. Y es increíble el poder ver a los pacientes que llegan sintiéndose mal, enfermos, y que después los ves después del tratamiento y que empiezas a ver cómo va evolucionando y cómo se van sintiendo bien. Esto es increíble, es maravilloso. Que dices, bueno, es una palomita más de objetivo, ¿no? Por cada persona, no quiero las masas y todo, no, es cada persona, cada individuo para mí tiene el mismo respeto, sea como sea. Y el ver estos logros de ayudarlos es algo maravilloso. Eso es. Sé que he repetido mucho esta palabra de wow, pero literalmente cada respuesta que tú compartes, o sea, es algo que me sorprende, al menos la profundidad de la respuesta, ¿sabes? También una de las cosas, Nara, que me compartías antes de iniciar esta entrevista, es que cuando tú estás en estas clínicas donde ayudas a las personas a partir de la autohemoterapia, las personas te piden a ti, piden que tú estés ahí con ellos en esa parte del servicio. Tú, por ejemplo, ¿qué es lo que consideras que es tan importante para una persona que tiene proyectos, que tiene negocios o que simplemente tiene el trato con otras personas, que debe de tener como características sí o sí para que tenga la capacidad de poder conectar con otros, al menos como tú lo haces hoy? Pues yo creo que no juzgar, porque el juicio es una barrera horrible entre las personas. Si tú juzgas a la gente, tú no sabes la historia que tiene cada quien. Entonces tienes que tomar a la gente como viene, tal cual es. Nunca hay que juzgar, ni juzgarte a ti, ni juzgar a los demás, porque eso te va a dar una mala interpretación a través de tu pensamiento y a través de tus experiencias, y tú no sabes por dónde ha pasado cada persona. Claro. Cuando se acaba el juicio, cuando ya no existe, aceptas a la gente como viene. Y yo creo que eso es muy importante en la empatía y en la compasión. Quita el juicio hacia los demás. Wow. Sí, me encanta porque es como tal cual como lo dices. O sea, si nosotros, alguna vez escuché en algún podcast que cada vez que nosotros aceptamos una verdad o algo como verdad en nuestra vida, de alguna manera nos estamos cerrando a otro universo de posibilidades. Y esto que mencionaste de las barreras, creo que de alguna forma es lo que el día de hoy no nos permite conectar al 100% con otros seres humanos, porque a través de un juicio que nos estamos haciendo antes de conocer tal vez a la persona o tal vez ya conociéndola, pues de alguna manera nos cerramos a la oportunidad de nuevas posibilidades o de nuevos rasgos que no nos vamos a permitir ver de esa persona simplemente por esa barrera que mencionaste. Ahora, yo no es la primera vez que escucho que utilicen la palabra barrera. Para ti, ¿por qué es tan importante
quitar las barreras cuando te relacionas con otra persona? Nara. Porque la barrera precisamente es la que te impide el acercamiento hacia la gente. Entonces, quita tus barreras en todo y deja que las cosas vengan y que las cosas sucedan. Y ya dependiendo de tu conciencia y de cómo lo aceptas, es la reacción que puedes tener. Siempre que tengas una barrera, esto no te va a dejar ver, no te va a dejar actuar, no te va a dejar acercarte, no te va a dejar ni siquiera, voy a hablar de una palabra que no hemos mencionado, pero perdonar, porque el perdón es una barrera, es romper barreras. Y entonces cuando uno logra hacer todo eso, logras el acercamiento con la gente y eso te hace empático. Ahora que mencionas esta palabra de perdón, ¿tú cómo vives el perdón en tu vida, Nara? Fíjate que aquí es una cosa que me costó mucho trabajo, entender el perdón. Y mucha gente entiende el perdón como si fuera lo que fuera el perdón de voy a perdonar a la persona y voy a aceptar todo lo que pueda hacerme esta persona. Y no es así. El perdón tiene que iniciar por ti, por el juicio que te has creado ante esa persona, ¿ok? Y yo no había perdonado el suceso de Spencer, mi esposo, el papá de mis hijos, cuando él se suicidó. Y yo decía, ¿por qué se suicidó? 2 hijos maravillosos que tenía yo con él, tenía otros 2, pero vivíamos juntos. Entonces yo decía, había tantas cosas, era una familia muy bonita. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que inclinó para que llegaran estas cosas? Y yo me sentí en alguna forma culpable por situaciones que se presentaron, por mi reacción en el momento en que me amenazó que se iba a suicidar y que no fue una amenaza, después lo hizo. Entonces yo me sentía culpable. Y me doy cuenta que la culpa y el perdón están unidos. Entonces cuando me analizo y veo que no fue mi culpa, empatizo con él y tengo compasión con él, me perdono. Me perdono de mi actitud. Me doy cuenta que la decisión de quitarse la vida fue de él. Hubiera hecho yo lo que hubiera hecho, ¿sí? Que yo no tenía nada que ver. Y en ese momento libero mi culpa, me perdono, y cuando te perdonas, el perdón sale solito para todos, ante cualquier situación. Entonces, lo primero que hay que hacer uno es perdonarse a uno mismo, por el juicio que tomas, por la decisión que tomas, por el análisis que has hecho, por todo este revuelco de pensamientos y de decisiones que has tomado en la vida. Mejor perdónate a ti y empatiza con la persona. Y ahí es donde entra el perdón. No es decir, tú me puedes seguir pegando, tú me puedes seguir humillando, tú me puedes seguir... No, y te voy a seguir perdonando. No, me perdono yo por haberme dejado hacer esto, me libero, es tu problema, yo empatizo contigo, pero te dejo ir. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, eso es el perdón. Sé que apenas vamos iniciando con la entrevista, pero para ti que estás escuchando esto, yo te puedo recomendar que no solamente escuches una vez esta entrevista. O sea, literalmente escucha las veces que sean necesarias, porque creo que hay mucho valor dentro de cada una de estas respuestas. Y no es valor de lo que ahorita estamos mencionando, que es la verdad absoluta, pero al final de cuentas creo que es un tipo de verdad que si tú aceptas en tu vida, te va a poder traer también muchísima paz. Y nada, pasando al tema de el trabajo. ¿Cómo ha sido la ética o la ideología o lo que significa para ti trabajo desde muy joven y que obviamente ha significado esto a lo largo de toda tu vida, podemos saber? Bueno, todo lo que yo he hecho en relación con trabajo no fue trabajo, porque todo lo he hecho con muchísimo gusto.
muchísimo gusto. Quiero decirte que nunca he trabajado para alguien, jamás. Siempre ha sido parte mía. Ahora se le dice empresario. Bueno, siempre he sido empresario, pero desde muy chica. Entonces, pero siempre lo que he hecho, nunca lo hice con un propósito de tener trabajo y de ganar dinero. Siempre mi propósito fue ayudar. Cuando hice en psicoprofilaxis era ayudar a quitar los miedos, a entender lo que es un embarazo, el miedo hacia el parto, la atención al recién nacido, el cuidar al bebé, lo que es la lactancia, todo ese proceso. Todo eso para mí es maravilloso, ¿sí? Pero nunca fue trabajo. El estar en los partos con las mujeres ayudándole a tener una experiencia maravillosa en un momento increíble de su vida, no es trabajo, es ayuda, ¿sí? Y el seguir todo lo que he hecho en mi vida es siempre buscar la ayuda hacia los demás, ¿sí? Y la gratificación más grande que he tenido ha sido el resultado con las personas. Cuando vuelvo otra vez a lo que es el suicidio de Spencer y me quedo ya con mis 4 hijos sola y empiezo a luchar, ahí sí empecé a ver lo que era el trabajo para tener remuneración, pero fue un poco y después me doy cuenta que lo que hago es que me gusta y entonces seguí haciendo lo que me gusta y dije, las cosas vienen solitas, porque cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona, todo lo demás viene sin pedir, ¿sí? Nunca, lo de la automoterapia, empecé muy poco ayudando a la gente para sentirse bien y nunca lo hice por un negocio ni por dinero. Y la vida se encarga de darte las cosas. Es maravilloso. ¿Cómo le podrías llamar a ese tipo de filosofía? Pues yo creo que es el seguir tu propósito de vida. Que el propósito de vida no trabajes para buscar un objetivo en donde no te gratifique. Pero que no te gratifique internamente, emocionalmente, porque te puede dar una gratificación económica muy grande, pero tiene que ser una gratificación emocional, una gratificación de crecimiento hacia ti, y las cosas vienen solitas. Claro, si tienes una guía de otras cosas, como ahora lo que están haciendo, pues es una maravilla, pero en mi vida así ha sido. Ahora, hay una palabra que mencionaste hace unos momentos, que es víctima. Ajá. ¿Tú cómo consideras que es el camino de ser o de estar en modo víctima a el camino, obviamente, del perdón, pero sobre todo a el camino a la conclusión de la resiliencia? ¿Cómo es para ti poder vivir ese camino? Y cómo también le podrías compartir a las personas que simplemente entiendan esos pasos del proceso, pero que al final de cuentas van a llevar hacia esta parte que es la resiliencia? Yo me sentí víctima en una época de mi vida porque mi mamá me había regalado una casa en donde vivíamos y por circunstancias de repente me la quitó. Y yo decía, el que dé quita, con el diablo se desquita, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué me la quita? Independientemente de la situación que yo estuviera viviendo, me lo había dado a mí como hija y me lo quitó como hija. Y ahí entré en victimización. Y esa victimización no estaba yo a gusto con mi vida. Pero eso es tener conciencia. Si yo no hubiera tenido conciencia de lo que estoy haciendo, seguiría en el mismo plan de víctima. ¿Sí? Bueno, ya me hubieran jalado por algunos lados para salir de eso. Pero cuando me doy cuenta de que estoy victimizando, yo dije, no tiene que ser eso. Yo tengo que salir y tengo que demostrarme, no a nadie, tengo que demostrarme a mí que soy capaz de salir adelante. Y yo creo que eso es una fuerza interior, en la que yo estuve trabajando desde niña, con todas las circunstancias de la vida. Pero te tienes que dar cuenta, y ahí es donde yo vengo otra vez a lo del principio. Abraza tu lucha.
abraza tu victimización. Esa era mi lucha, de decir, yo no voy a ser víctima y al contrario, me voy a demostrar que puedo hacer más. Y ahí entra la resiliencia. Ahí entra el poder de derribar precisamente las paredes que te pone la vida. Esa es la decisión de mi mamá, eso fue su problema, no era el mío, me arrastró, pero ese arrastre me sirvió para darme cuenta de que tenía que salir adelante y no quedarme ahí. Así fue. ¿Tú qué consejo le podrías dar a las personas que están escuchando esto y que tal vez el día de hoy están pasando en su vida por alguna situación compleja o van a pasar el día de mañana? ¿Qué consejo les puedes dar a todos ellos, poderosa Nara? Pues yo diría que analizaran bien la situación fuerte de su vida y que se den cuenta de que todos podemos. Definitivamente todos podemos. Que hagan conciencia en dónde están, cómo están parados, en lo que se está presentando en su vida en ese momento y que seleccionen. Todo es bueno y malo, todo es blanco y negro y que seleccionen lo bueno y que lo negro les sirva para escalón para salir adelante. Que no se queden ahí, que no se encierren ahí, porque la gente se encierra, desgraciadamente se encierra y no abre puertas. Y hay luz en el camino, mucha luz, que podemos verla y podemos salir adelante. Hay dos situaciones que son fuertes, pero que tú también las comparas aquí dentro del libro de Fortaleza. Me gustaría que nos compartieras cómo fue desde la visión de Nara, desde la vida de Nara, desde la trinchera de Nara, cómo fue vivir para ti dos momentos especiales, que fue uno, la muerte de Spencer, padre, y también la embolia de Spencer, hijo. Ajá. La muerte de Spencer, padre, fue, como lo mencionaba yo hace rato, de amenazas y amenazas y amenazas. Y en el momento en que él se suicida, el momento exacto, lo oí porque me dijo, y para que lo oigas, ahí te va, y ahí se dio un tiro. Se cortó la comunicación, estaba hablando de un teléfono de un carro, no había todavía los teléfonos celulares, esto fue hace 31 años, perdón. Y en ese momento yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Ahí entré en shock, en un shock. Ese momento fue, me vestí de negro mucho tiempo. Amy, mi hija la más pequeña, tenía 1 año y medio. Y Spencer tenía 3 años. Spencer, papá, siempre les cantaba mucho a los niños. En ese momento enmudecimos todos, o sea, yo estaba en shock. Yo no me daba cuenta de cómo pasaban los días, ni qué es lo que pasaba. Yo seguía trabajando, no sabía qué hacía, como que estaba yo en el limbo, o sea, no sabía qué pasaba. Hasta que un día mi hermana me dijo, oye, quítate el negro, le está haciendo daño a los niños. Porque Amy se empezó a retraer. Amy hablaba mucho, empezaba a hablar, tenía 3 meses y empezaba ya a decir muchas palabritas y dejó de hablar. Y entonces pensamos que en ese momento cuando me dijo mi hermana, quítate el negro, pensamos que era el negro lo que estaba haciendo eso. Me cambié, me empecé a vestir de colores y los niños sí empezaron a ver diferencia, porque todo eso pues proyectas, por un lado. Y por otro, hubo un detalle importante que llegó la suegra de mi hermana, que es holandesa, llegó y vio a los niños y cargó a Amy. Ella llegó para Navidad, Spencer había muerto en noviembre. Y entonces empezó cuando cargó a Amy, le empezó a cantar. Y en ese momento Amy empezó a hablar. Yo dije, wow. Dije, ¿qué? Es que yo ya no canto. Obviamente yo estaba sumida en mi tragedia. Y dije, es que hay que cantarle. Y hay que ver, y es una de las cosas que me dio resiliencia. Hay que ver de aquí para adelante. No puedo remediar la muerte de Spencer. Y sí tengo que remediar la vida de mis hijos. ¿Cómo van a crecer? ¿Y con qué fundamentos van a crecer ellos?
si yo me quedo hundida en esto? Y cuando empiezo a cantarle a Amy otra vez, empieza a hablar. Entonces yo dije, wow, ahora sí sabemos cómo tenemos que salir de esto. Entonces sí fue un hoyo grande en mi vida, afortunadamente pequeño, que salí. Y literalmente entonces fue cuestión de meses. Fue cuestión de meses, la culpa no, la culpa me duró muchísimos años. Yo, Spencer murió en noviembre y en enero, por consejo de una ex socia que me dijo, métete a terapia, me metí en enero y empecé a trabajarlo, pero obviamente las culpas es muy difícil, hasta que creas conciencia fuerte, te das cuenta de cómo poderlas quitar, y pasaron años para poderlo quitar. Entonces, y sí, mucha ayuda personal, de tomar cursos y todo eso para poder sacarlo. Y lo logré. Pero tienes que decir puedo, y tienes que dar un paso adelante, porque si no das el paso adelante te vas a quedar ahí. Claro. Siempre te vas a quedar ahí. Entonces la culpa sí tardé tiempo, y fue cuando empecé a trabajar el perdón. Y entonces al trabajar la culpa viene de la mano el perdón, y ahí fue donde lo trabajé. Ese fue un hoyo fuerte. Y la embolia de Spencer, de mi hijo, tenía 16 años. Yo no estaba en México. Cuando me avisó Amy, que me habló por teléfono, ya había celulares, pero entonces me dijo, mamá, le duele mucho la cabeza a Spencer, y en fin, fue una serie de cosas que hasta que yo hablé con mi papá, que ya estaba en el hospital, me enteré que había tenido una embolia. Ahí sientes que el mundo se te derrumba, y literal, así lo vi. Sentí que el mundo se me venía encima. Y yo sé, ¿qué voy a hacer? Yo estaba en Bolivia, en La Paz, y los aviones salían 2 veces a la semana nada más. Afortunadamente, el siguiente día, esto fue como a las 6 de la tarde, que yo ya me enteré que lo habían metido a operar y todo. Salía al día siguiente a las 8 de la mañana, salía mi avión para México, y me dormí con las manos empuñadas, que cuando me desperté no podía abrirlas porque tenía enterradas las uñas en la palma de las manos. Wow. De la angustia de saber cómo iba a estar Spencer. Y cuando llegué y lo vi, mamita está bien, adolorido por lo que le habían hecho en la pierna para hacer el catéter de la vena, etc. Y yo qué más hubiera querido que estar ahí con él, y además había pasado un episodio difícil. 2 días antes de eso, Narita, mi hija la mayor, perdió un bebé. Le había costado trabajo embarazarse, se embaraza, y yo cuando me voy a Bolivia, ¡ay, qué padre!, festejando el embarazo de Narita, y me hablan que había perdido al bebé, y bueno, yo estaba con ese duelo de la pérdida de Narita. Cuando llego me encuentro a Narita, me encuentro a Spencer, o sea, todo se juntó. Fue un evento bastante fuerte, pero bueno, pues abracé a mi hija, después fui y abracé con Spencer para verlo, que ya estuviera aquí, y lo primero que me dijo, mamita, qué bueno que estás aquí, qué bueno que ya estamos juntos. Y mi pendiente con Spencer era, ¿y cómo va a quedar? ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? Esa angustia provoca miedo, porque no sabes lo que sigue. Y es lo que te mencionaba. También el miedo provoca lo que es inseguridad y lo que es la falta de conocimiento. Si no sabes qué hay, no sabes qué pasa, eso es lo que te da miedo. Si a mí me hubieran dicho, no te preocupes, hombre, Spencer va a lograr hacer lo que quiera, va a estar increíblemente realizado, no importa, y gracias a esta embolia va a poder apreciar la vida y va a salir adelante, y todo lo que ha sucedido con la vida de Spencer, bueno, hubiera dicho, mijo, bendita embolia. Pero en ese momento fue uno de los momentos más temidos en mi vida, más angustiantes en mi vida. Spencer ya amenazaba antes, Spencer ya había hecho su vida, pero aquí era un chico de 16 años que no sabía yo cómo iba a quedar.
Entonces fue una etapa muy dura. Pero ese miedo de ver, de esa inseguridad, de saber, de no saber qué iba a pasar, fue muy fuerte. Después empiezas a ver, pero dura el tiempo mientras vas viendo la recuperación y todo eso. Y bueno, bendita embolia. ¿En qué fue en lo que tuviste fe en ese momento? Yo nunca me he agarrado de la fe. Yo me agarro del evento, de lo que veo, de lo que pasa y de lo que yo soy capaz de hacer. Entonces, si hablamos ahorita de fe, puedo tener fe en mi hijo, puedo tener fe en mi hija la chiquita, en mi hija la grande, en mi hijo Renato, puedo tener fe en ellos, en que salgan adelante, y fe en mí. Hablando del significado de la fe. Y la fe, yo creo que es el camino que te marcas, y bien lo dicen, que cada quien es arquitecto de su propio destino. Y yo creo que esa es la fe, el camino que marcas en tu vida para salir adelante. ¿Tú cómo le llamarías a ese tipo de filosofía acerca de agarrarte de lo que tú ves? O sea, y no tal vez de una parte... O sea, entiendo que las personas, cuando hablamos acerca de fe, nos enfocamos en simplemente pensar en lo mejor, la mejor eventualidad. Pero ¿cómo le llamarías ese tipo de filosofía de apegarte o afianzarte de lo que tú ves? O sea, que es visible para ti, tus hijos, tus acciones, sus acciones, etc. Pues yo podría decirte que eso es conciencia, madurez, preparación, y forjarte y formarte tú como un buen ser humano con principios y valores. Porque los principios son universales y los valores también. Y lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y si tú te agarras de buenos principios y de buenos valores, no vas a fallar. Entonces, es prepararte para poder salir adelante con tu fuerza. Porque nadie te va a dirigir. Tú vas a caminar. Y tú eres el responsable de cada paso que das. Entonces, ¿cómo te puedo llamar a eso? Fuerza. 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 Fortaleza. Sí, Sí. justo. Me Fuerza. encanta. Dicen que todo es por algo y para algo. Para algo, sí. Entonces, creo que no es casualidad. Ahora, con esto que acabas de mencionar de fuerza y este título que es fortaleza, Ajá. en su momento cuando tú escogiste el título para este libro, ¿lo conectaste con alguno de estos puntos o simplemente fue... ¿Por qué? Te voy a decir, ni siquiera yo escogí el título. El libro inicialmente se iba a llamar Entre un líder, porque soy hija de un líder y mamá de un líder. Ajá. Entonces dije, voy a hacer el libro Entre un líder. ¿Qué significa para mí ser hija de un líder y qué significa para mí ser madre de un líder? Y empezó el libro a apuntarse, a dirigirse por otros lados. Entonces empezó ya a hablar más bien de mi vida, de cómo fue, de todos los episodios de mi vida, de lo que he tenido y todo. Y entonces, en el momento en que tengo una amiga muy querida, Nidia Torruco, que ella dirige 43 librerías en un paseo por los libros, que dije, ¿quién más sabe de libros que mi querida Nidia, que yo le digo Majita de corazón y ella me dice Majita? Y entonces, ¿quién más sabe que mi Majita linda? Y entonces dije, ¿qué título podríamos ponerle a mi libro? Y me mandó varios títulos. Y entonces yo los mandé a la editorial y le dije a Juanca querido, Juan Carlos Barrios, adorado, aquí están estos títulos, no sé por cuál elegir. Y cuando me llegó
con fortaleza inquebrantable. Una vez que leyó la Majita el libro, fue cuando me lo mandó, los títulos, y eran similares. Así fue. Pero yo ni siquiera lo pensé. Había pensado en resiliencia, pero hay muchos de esos, en fin, ¿no? O sea, ya. Sí. Fíjate que, al menos ahorita que se me venga a la mente algún título de fortaleza, creo que son muy pocos. Bueno, realmente a la mente no se me viene ninguno. Pero creo que entre los libros que hablan acerca de fortaleza, lo pueden abordar desde diferentes ámbitos, ¿sabes? Claro. Pero al menos fortaleza como interna para salir adelante, creo que ese es un excelente ejemplar para aquellas personas que quieren saber más acerca de lo que significa la fortaleza y también que quieren crear empatía y quieren conocer cómo fue la vivencia de alguien que está viviendo con fortaleza desde muy joven, ¿sabes? Ahora, Nara, nosotros conocemos esta parte de ti, pero ¿qué otras facetas de Nara existen el día de hoy? Pues, realmente, ¿qué te puedo decir? Yo sigo trabajando en lo de automoterapia. Hoy por hoy, vivía yo en Acapulco, con lo de OTI, pues me regreso. Estoy, nunca para uno, pero estoy iniciando otra vez el reencuentro en México, en la Ciudad de México, y estoy contenta. Cada paso que doy, lo doy contenta. No tengo pareja, por ejemplo. Sí he tenido algunas parejas, pero no han funcionado. Yo creo que es un poco difícil cuando tienes una fortaleza interna, el que una pareja pueda seguir este ritmo es un poco difícil. Pero soy feliz conmigo. Es algo maravilloso el encontrarte a ti mismo. Y el objetivo de mi vida, el día por hoy, es seguir adelante en lo que hago, dar lo que más pueda en lo que hago, en los detalles más simples, si quieres, desde mi casa hasta el consultorio, el tratar a la gente, el estar contigo con este honor que me das. Sí, pues tratar de dar lo mejor. Esa es mi meta. Y no creo que haya ninguna parte oculta. Estudio filosofía, de crecimiento personal. Tengo mucho también, y yo creo que eso sirve. Al principio no te das cuenta, pero conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que, wow, empiezas a sacar del cajón las cositas que tienes guardadas y sí sirven internamente, ¿no? Entonces, pues no hay nada oculto. Siempre he sido así, siempre he sido abierta, siempre he sido transparente. Me pueden preguntar lo que quieran, yo siempre voy a hablar con la verdad y como veo mi vida y como la he visto. ¿Tú qué recomendación le podrías dar a una persona, Nara, que en este momento, así como tú lo has hecho a lo largo de toda tu vida, tiene la intención de continuar creciendo internamente, principalmente internamente? ¿Qué recomendación le puedes dar a aquella persona que está buscando o que está en esa búsqueda de crecimiento constante? Pues yo ¿qué te recomiendo? Que sigas adelante, que no te des por vencido, nunca, porque no sabemos la vida, lo que nos depara, las cosas que se nos van a presentar, y que sí tengas un propósito. Eso es muy importante. Tener un propósito de vida es el motor que te va a sacar adelante, es el motor que te va a mover, a dar el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto, y ese propósito, ámalo, como decía papá, abraza tu lucha, ama tu propósito, ama tu lucha día con día, y créeme que nunca pesa, jamás. En lo que trabajes, trabaja con todo el gusto,
lo que seas. El barrendero, hazlo lo mejor que puedas, ¿sí? El empresario más grande, hazlo lo mejor que puedas, pero hazlo con gusto y desde las entrañas, porque eso, y todo el mundo lo tenemos, eso es lo que nos hace grandes a cada quien. El sentirlo, el quererlo, y desde el fondo del corazón y desde el fondo de las entrañas vas a dar todo con amor, porque el amor de veras es lo que nos lleva. Mientras más quieras lo que haces, más éxito vas a tener. Fíjate que esta pregunta la tenía reservada para el final, pero ahora que ya lo acabas de mencionar, esto que es el amor, ¿qué significa para Nara el amor? Ay, el amor no es nada más un sentimiento hacia otra persona. El amor es un sentimiento de aceptación hacia ti, primero que nada, para poder dar a los demás. ¿Cómo das amor? Con compasión, con empatía, con amistad, con demostraciones de cariño, y llena tus bolsas de amor. Por eso te tienes que amar a ti. Si tus bolsas están vacías, no puedes darlo. Si estás llena de esa sensación tan grande y tan indescriptible, podríamos decir muchísimas cosas en relación con el amor, pero siempre serán pocas. Y trataremos de encontrar más y más y más, pero el amor es algo grande y algo que nos distingue de todos los seres en esta tierra. El sentir, ese sentimiento desde agradecimiento, con amor, hasta el mismo pleito y lucha con amor que podemos uno interpretar, porque eso es lo que te va a dar la grandeza de ser humano, de ser pensante y de tener una conexión con el corazón y con la mente. Yo creo que el amor engrandece, el amor te da camino, el amor te hace ser. Ahora, Nara, sé que ese es tu primer libro. Sí. Fortaleza inquebrantable. Y yo tengo una pregunta muy importante para ti, Nara, que es, ¿por qué una persona, o sea, como tú, con tantas vivencias, con tantas experiencias, Bueno, pues yo voy a todos los cursos que puedo ir que da Spencer y uno de ellos fue cómo hacer un libro, con Juan Carlos Barrios y con Rebeca González, que son dos personas maravillosas. Ya empecé, perdón, con lo de los líderes, y dije, no, ¿yo por qué voy a escribir un libro? Cuando empecé a escribir, me soltaba yo escribiendo. Está pequeño el libro, pero es increíble cómo me costó trabajo, mucho trabajo, porque escribía un capítulo, me sumergía, volvía a vivirlo intensamente, quería escribir más y más y más. Yo decía, nunca lo voy a acabar. Y después cerraba el capítulo y decía, bueno, voy con otro, y no podía. Tenía que tener espacios grandes entre un capítulo y el otro, porque el entregarte cuando estás escribiendo te vacías completamente, entonces tienes como que volver a llenar, o sea, vamos a hablarlo así, y para volver a escribir, o sea, no fue fácil para mí escribir el libro. Lo escribí con mucho amor, muchísimo amor, para enseñarle a todo el mundo. Y bien me lo dijo Juanca, un libro se escribe una vez y ahí va todo. Entonces, en ese momento dije, ya quedó,
ya quedó escrito. Y cuando se lo di para lo del título, que se lo di a leer a la Majita, ya sabemos ahora quién es, me dijo, ay Majita, qué fuerte está tu libro. Dice, y puede ser que te pongas a gente encima, que te eches gente encima. Le dije, pero es que esas son mis vivencias. Y si yo llego a hablar, no es que esté hablando mal de las personas, es cómo viví cada parte de mi vida. Entonces, pues la gente que no lo puede interpretar de buena manera, es su problema. Claro, es su opinión. Entonces, ahora que ya escribí ya estoy por escribir el segundo. Bueno, yo estoy escribiendo el segundo, investigando muchísimo con ese, muy contenta, y no es tan personal, pero está muy bonito, está fuerte. Me está gustando mucho. ¿Sí? ¿Te gustaría compartir sobre qué va a tratar este segundo libro? Sí, aquí estoy hablando mucho de mi papá y de Spencer. Y tengo 2 hijas más, y mi mamá, que también fue un pilar muy importante en mi vida y fue una mujer muy admirable de muchas cosas. Cuando digo voy a escribir el segundo libro, empecé por el título. Al final fue el título, y ahorita empiezo por el título. Y el título se llama ¿Y las mujeres qué? Entonces empiezo a buscar todo lo que es la mujer en el momento en que empieza a hacer conciencia, de no quedarse siendo un instrumento del hombre y siendo nada más madre de familia en su casa cuidando niños, que eso es valiosísimo. Pregúntale a Spencer, le hubiera encantado que estuviera yo ahí todo el tiempo, pero es valiosísimo el estar con los hijos y el estar cuidando y el ser ama de casa. Pero el hombre tenía derecho de salir, de ir y venir, y a veces 2 o 3 familias. Entonces, cuando la mujer empieza a hacer conciencia y no se empieza a dejar, y empieza a cultivarse más, y empieza a prepararse más, es como una flor, abre. Entonces, ahora se habla mucho de la fortaleza de las mujeres, y hay muchos libros de eso. Pero yo estoy sorprendida con muchas historias de que he leído de muchas mujeres que son verdaderamente impresionantes. Desde 1850, de mujeres que fueron gente fuerte y pilares de acontecimientos hasta en la revolución y en muchas cosas, ¿no? Que sí han sido admirables, pero que la gente las tomaba así como parte de, pero hay que ver adentro qué es lo que traen y qué fue el motor que les movió, ¿no? Claro. Y es lo que decíamos, la diferencia, pues el motor es el sentimiento en la mujer, ¿no? Entonces una mujer con sentimiento y con conciencia logra lo que quiere. Ahora, sobre esto que estás haciendo tú ahorita, que es este proyecto de primer libro, estás ya escribiendo el segundo, y para aquella persona que tal le gustaría también plasmar algún material como un libro o tal vez otra cosa diferente, ¿cuál es tu recomendación para esas personas? Ajá. Si quieres dar una recomendación sobre cómo es, desde tu punto de vista, la mejor forma de escribir un libro, también lo puedes hacer, o también lo puedes hacer sobre la parte de simplemente hacer realidad ese proyecto. Claro. Pues yo te diría lo que me pasó a mí, y yo obviamente puedo hablar nada más por experiencia, pero háganlo, así nada más. No lo piensen, ay, pues fulano escribió un libro, como que lo vemos que es parte de otros. Todos lo podemos hacer. Háganlo, prepárense para hacerlo, porque sí es muy importante tener una guía, como en todo, pero háganlo. Escriban, es algo maravilloso. Y hay gente que dice, yo no quiero escribir, yo quiero leer. Bueno, lean, sigan leyendo, ¿sí? Pero aquella gente que se le ha metido el gusanito de escribir un libro en algún momento, háganlo. Porque aunque nada más tenga yo un ejemplar, por ejemplo, y lo lea yo, o te lo dé a ti, con eso, para mí, ya está hecho. Con una persona, porque a mí es igual una que 10 que 20, porque es cada una. Entonces, con eso ya es un logro maravilloso. Escriban. Si tienen ganas, escriban. No lo duden, porque sí se puede. Sí, pues nada, yo de verdad, un honor que estés aquí en este espacio con nosotros, compartiendo parte de esa experiencia, parte de esas vivencias. Y
ya para terminar y no menos importante, ¿cuáles son los proyectos en los cuales tú el día de hoy estás involucrada? Que son proyectos que te emocionan, que te apasionan y que también son parte de tu hoy, pero también de tu mañana. Pues mis proyectos es seguir con automoterapia, ayudando a la gente, sí, me encanta que tenga calidad de vida la gente. Como se los digo, todos nos vamos a morir, toditos, pero lo importante es vivir con calidad. Y lo que hago te da calidad de vida, mucha calidad de vida. Es increíble despertarte sin dolor, porque así me lo dice la gente, que llega a decir, es que es maravilloso despertarte sin dolor, con ganas de salir adelante, sin depresión, sin esto, sin lo otro. O sea, es algo maravilloso, ¿sí? Entonces mi proyecto es ese de trabajo. Mi libro, mi segundo libro, eso es lo que tengo así en mente. Y dar lo mejor de mí, en todo momento con quien esté. Eso es lo que trato de hacer. Esta sería la última pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo al pasado y verte a tu yo de 10 años, ¿qué te dirías? Tú puedes. Y me lo decía yo. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero yo me diría en los 10 años, traza tu camino para que sepas a dónde vas. Traza tu camino y velo, y lo vas a lograr. Y yo creo que si desde los 10 años yo tuviera una información de decir cuál es mi pasión y a dónde voy, qué maravilla. Esto me hubiera abierto un mundo, una luz muy grande. Pero pues la vida es así. Y gracias a todo lo que he tenido, soy lo que soy. Claro. Entonces, no me arrepiento de nada. Pero sí le diría a esa niña de 10 años, traza tu camino. Me encantó. Así que, pues nada, muchas gracias de verdad por haber estado en este espacio. Para las personas que te quieran seguir, que te quieran conocer o que simplemente quieran contactar contigo, ¿a través de dónde lo pueden hacer, Nara? Pues tengo Facebook, que es Nara Trejo. Tengo Instagram, que también es Nara Trejo, sí. Por Nara Trejo me pueden seguir. Con muchísimo gusto. Perfecto. Ahí estoy. Así que, pues, Sí. si quieres encontrar a Nara, contactar con ella, enviarle algún mensaje directo, etc., yo de todas formas voy a colocar sus redes sociales a través de la descripción de este episodio. Muchísimas gracias también a ti por ser parte de esta bella conversación y también por ser parte de Powerful Podcast. A ti también, Nara, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gio. Poderoso Gio. Mil Nara. gracias. Desde que me dijiste que iba a hacer el podcast, me sentí muy bien, me siento muy orgullosa de estar aquí. Y bueno, que tu camino esté siempre lleno de luz. Muchas gracias. Muchas gracias, poderosa. Au. Au.